aquí continuamos el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Un teléfono de contacto 900-137-137 por si queréis intervenir en ese concurso, y muchas cosas por contaros todavía de este primer tema. Habrá un segundo que nos llevará hasta la Luna para daros detalles de cosas que los astronautas se encontraron allí. Fran, no tenemos mucho tiempo. Estabas contando el caso de Vallecas. ¿Qué pasó? ¿Cómo concluyó? ¿Qué datos nuevos hay? Hubo esa intervención policial. Los policías huyeron de allí como alma que lleva el diablo. El inspector José Pedro Negri estuvo durante mucho tiempo dado de baja y los policías que le acompañan también. El caso se archivó, como tantos otros que hay constancia y que han ocurrido en nuestro país. Y la familia, como otros tantos cientos de familias que hay, seguramente escuchándonos, Miguel, acabaron acostumbrándose a vivir con lo imposible, con lo desconocido, con el sobresalto, con el acudir a la cocina y que un vaso salga despedido, con escuchar voces que no se deba a trastornos mentales, con ver cómo se abren y se cierran las puertas o se suben y se bajan las persianas. Acabaron acostumbrándose a eso hasta que pudieron vender hace unos cuantos años la vivienda, se mudaron, alcanzaron la tranquilidad, como así me confesó Concepción Gutiérrez Lázaro. He podido acudir a la antigua Casa Encantada de Luis Marín, hablar con los actuales propietarios, concretamente con Fernando García. Allí no ocurre nada de nada. Ellos no han tenido constancia de ningún tipo de fenómeno insólito. Quizás una curiosidad, ¿no? La última vez que podía entrevistar a Concepción Gutiérrez Lázaro para un programa de televisión, durante la entrevista, plena entrevista, sin que nadie hablase, acompañado por una buena amiga que es Clara Tahoces, hoy redactora jefe de Más Allá, apareció una voz de una niña. ¿Sí? Que decía: no puedo. Sin que nadie lo dijera, estabais ahí y se grabó. Estábamos grabando en plena entrevista y... No puedo. Bueno, el caso está ahí. Hay que seguir. Lo bonito incluso es seguir viendo qué pasa con los casos, aunque hagas artículos, reportajes, sigas viendo qué es lo que pasa, ¿no? Porque hay algo más que la información y que el trabajo periodístico, sino la implicación y la búsqueda personal. Hay otro caso, vamos a tener un poquito más de tiempo. Te había dicho que cortábamos enseguida, pero vamos a tener un poquito más de tiempo. Desmontamos un poco el programa. Hay otro caso que ocurre aquí en Madrid, también que ha tenido muchas implicaciones, que es el caso del Reina Sofía. Tenemos un testimonio también que lo vamos a poner dentro de poco, pero ¿qué ocurre o qué ocurría en el Reina Sofía? Bueno, la noticia la noticia salta el 21 de abril de 1995, cuando Álvaro Gariño, en el diario 16, publica un titular que es demoledor, ¿no? Que son los fantasmas del Reina Sofía. Hoy día no sabe cómo ni por qué él llega al informe que el grupo del padre Pilón, el sacerdote José María Pilón, hace, porque, bueno, desde que en 1985, si mal no recuerdo, que se abre el edificio al público, los trabajadores viven situaciones, al igual que en la Diputación de Granada, muy insólitas y curiosamente diferentes fenómenos muy curiosos. Uno, la visión por parte de los guardias jurados de una especie de santa compañía de religiosas, de monjas. Aquello había sido un hospital. Aquello había sido el antiguo Hospital San Carlos, pero originariamente estábamos hablando del primer cementerio que hubo en Madrid. La verdad es que es un lugar marcado por lo tétrico, nos guste o no. Es decir, un lugar de dolor, de angustia. Como te decía, había sido el primer cementerio que hubo en Madrid. Allí se hizo el primer hospital general, vamos a llamarlo así, que hubo en Madrid. Se reunificó todos los hospitales que había en aquel. La época dorada fue cuando fue Hospital San Carlos, era centro de sanatorio mental, lugar de prácticas para los estudiantes de medicina. ¿Sabes lo que había en las escaleras? Hasta donde sé que había tumbas. Sí, pero ponían redes, ¿sabes? Para que la gente no se tirara desde yo he podido saber por el personal que trabaja allí, guardias jurados, concretamente, que todavía quedan las argollas donde se les ataban, en los sótanos, ¿no? Yo es que lo visité hace mucho, cuando era hospital todavía, ¿sabes? Y se me quedó, era un niño pequeño, se me quedó grabada la imagen de que había redes en ese hueco entre las escaleras, que supuse que era para que la gente no se tirase, y dije, cuando hay redes es porque... Seguramente, porque hay otros hospitales, sobre todo dedicados a aquellos enfermos terminales, en los que mucha gente se suicidaba. Es algo que hoy desconocemos, pero que ocurría, ¿no? Había enfermedades terminales como la tuberculosis que llevaban a la desesperación de los enfermos y que decidían quitarse la vida arrojándose al vacío o cortándose las venas. Yo he podido saber que todavía hay en los subterráneos del Reina Sofía
al cual no te dejan acceder para hablar de los fantasmas bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto se puede meter un micrófono, una cámara de televisión. Bueno, hay argollas y que os siguen ocurriendo fenómenos insólitos. Tenemos un testimonio que vamos a ofrecer a nuestros oyentes. Vamos con ello. Raquel Arrogante fue una testigo de los fenómenos que ocurrían en ese lugar. Buenas noches, Raquel. Buenas noches. ¿Tú estás convencida que había fenómenos extraños en el Reina Sofía? Sí, estoy convencida porque yo tuve una experiencia muy dura allí y bueno, ya se habían hecho investigaciones paranormales anteriormente en el museo. Yo entré a trabajar en agosto del año 95. Tú trabajabas como guardia de seguridad, ¿no? Como guardia de seguridad en los controles de accesos del museo pidiendo las entradas. Ya. A mucha gente le suceden cosas extrañas, siente frío cuando entra allí, se siente mal. Hemos recibido algunos testimonios de personas que tenían que salir enseguida del museo porque sentían que pasaba algo. ¿Qué te contaron a ti tus compañeros como más significativo que había pasado ahí en el museo? Bueno, lo más significativo fue que, bueno, pues que hay una cripta en la que está enterrado Ataulfo. Sí. Y bueno, se contaba que se habían oído pasos, que se habían producido apariciones de monjas, que funcionarios se habían marchado del museo voluntariamente. Y bueno, aparte se apareció un fantasma en el jardín leyendo un periódico por las noches. Y eso fue lo que llamó bastante la atención a los vigilantes, porque era de noche y no había nadie, el museo no se había quedado nadie encerrado. Uh-huh. Entonces era extraño. Tú te diste de baja, te pasaba algo raro cuando estabas allí, ¿no? Sí, Cuéntanos. Yo me sentía mal desde el primer día que entré a trabajar allí, tenía síntomas de ansiedad como mareos, dolores de cabeza, mucho frío porque yo entré en agosto, pero yo desde un principio me encontraba con frío. Luego, aparte, pues a finales ya en el 96 me produjo una tensión muy fuerte en los ojos, en la frente, notaba como una sensación de fuerza y no podía soportarlo. Me salía incluso la voz de una niña pequeña durante un par de minutos que no lo podía controlar. ¿Te salía la voz de una niña? ¿Te salía la voz de una niña pequeña, como si te poseyera algo? Como si me poseyera algo, sí, porque cuando se me producían esas tensiones que he comentado antes, era como si yo notara una fuerza dentro de mí, como si me succionara algo, como si yo estuviese absorbiendo algo. Y eso se producía únicamente en los pasillos donde yo trabajaba. Fuera de los pasillos o del museo yo no me encontraba mal. ¿Ya tuviste que darte de baja? Tuve que darme de baja. Primero me dio la baja el médico por una cefalea tensional que me decía que tenía. Y bueno, yo no podía dormir tampoco. Y me dio la baja durante un mes. Tomaba tranquilizantes también. Y yo voluntariamente me salí al cabo del mes de estar de baja porque volví a entrar al museo, me encontraba mal y decidí pedir la baja voluntaria a la empresa de seguridad en la que yo trabajaba. Uh-huh. Raquel, gracias. ¿Ahora estás mejor ya? Sí, ya bueno, sigo en tratamiento psicológico, tomo pastillas, pero bueno, me estoy tratando de una depresión desde entonces y bueno. Te deseo que te pongas lo más pronto posible mejor y gracias por contarnos la experiencia. Un beso grande. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba el testimonio de una persona que trabajó allí. Pero hay muchos más casos, ¿verdad, Fran? Y hay muchos más testimonios en muchos otros lugares. Raquel Arrogante para mí es espectacular, ¿no? Cuando uno se encuentra con el misterio cara a cara, las consecuencias que pueden tener son estas. Tu vida ya no vuelve a ser la misma. Y bueno, se produce una serie de cambios en tu estabilidad emocional y mental que no te dejan volver a ser igual. En otros casos te cambian los parámetros, ¿no? Raquel Arrogante es una más de los muchos. Yo he podido hablar con una decena de testigos que afirman que en ese edificio construido por Hermosilla y terminado por Sabatini en el siglo XVIII, que hoy alberga unas maravillosas colecciones de artes, parece que habita algo más, algo invisible. Yo les invito a los oyentes a que vuelvan al Reina Sofía, ¿no? Y que lo vean con los ojos del misterio, con la historia que les estamos contando. Igual se encuentran a Ataulfo caminando. O quizás recuerden lo que publicaba la Ilustración española, ¿no? Hace muchos años, que decía que los enfermos se asoman por las ventanas del hospital cuando atardece para tomar el aire y descubren sus rostros amarillentos, algunos casi moribundos, rostros empalidecidos por la enfermedad, o quién sabe si por el sufrimiento de pernoctar en un edificio donde suelen ocurrir cosas extrañas, nunca explicables, apariciones y ruidos fantasmales, según se quejan los propios enfermos.
900-137-137. Lo más sobrecogedor... Es el teléfono para el concurso que tenemos esta noche de Casas Encantadas, esta noche lleno de voces por todos los sitios, sí. Lo más sobrecogedor, perdona Miguel, es que Raquel Arrogante ha hecho algo que no ha hecho nadie. Contarlo. Y denunciarlo. Y lo más sobrecogedor es que la oficina, bueno, el director general de Atención al Ciudadano y Coordinación de Servicios del Ayuntamiento de Madrid le contestó a sus denuncias diciendo que en relación a la reclamación incoada en esta oficina con su nombre, y una vez estudiado el tema que nos plantea por el Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud de la Consejería de Sanidad, hemos de comunicarle que esta administración carece de competencias para la investigación de fenómenos paranormales. Claro. Llegó a la Audiencia Nacional y el caso quedó archivado. Te podría contar otro más sobrecogedor. Su protagonista se llama Mercedes Soto. Era guardia jurado en el antiguo Hospital La Cigüeña de la capital del Turia, de Valencia. Hoy es Consejería de Bienestar Social. Allí en los años 90 se publicó o se filtró a la prensa que se sucedían las apariciones de lo que llamaban la Dama Rosa, muy parecida a la Dama Blanca de la Casa de H de Chimeneas aquí en Madrid, en la Plaza del Rey sin número, sede del Ministerio de Cultura. Merche Soto, y cualquier día estará en los micrófonos del Espacio en Blanco para dar esa otra perspectiva de la realidad, no solamente afirmó ver a esa dama, sino que lo dejó rubricado en los informes. Sus compañeros impusieron a sus superiores hacer las rondas en pareja por el miedo a encontrarse con lo desconocido, y los informes eran cambiados. No te lo digo yo, lo dice ella. Te podría contar un caso más. Príncipe Vergara número 179, Madrid, Auditorio Nacional de Música. En los despachos administrativos de la joven orquesta no van a querer hablar, pero yo te puedo decir que muchos de los administrativos han vivido sucesos que no tienen tampoco explicación, y que en las salas donde vamos a escuchar grandes sinfonías, donde vamos a deleitarnos con las músicas, con las notas, cuando no hay nadie, cuando aquel lugar ya se ha cerrado al público, se escuchan aplausos, se escuchan voces, se escuchan pasos. Una situación que, según me filtraron, llegó a producir que una brujita, entre comillas, hiciera una especie de limpieza energética porque no podían afrontar la situación. Habría más casos: la Facultad de Derecho de Córdoba, la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, Villafranca de los Barros, los Santos de Maimona. El número de sucesos es interminable. Elige uno para casi terminar y luego tratar de sacar conclusiones. Quizás donde he pasado más miedo. ¿Dónde? No es una casa, es un pueblo. Y es un pueblo abandonado. ¿Belchite? Que se llama Belchite, a 50 kilómetros de Zaragoza. Un pueblo fantasma y el monumento a lo que no debe volver a pasar en este país, que es una guerra civil, donde, bueno, un pueblo que se ha convertido en una fosa común donde hay 5.000 personas enterradas, donde, bueno, curiosamente, durante un reportaje televisivo coincidiendo con la grabación del Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro, los guardias jurados pudieron ser testigos de lo imposible, y a mí me tocó vivir lo imposible con uno de esos guardias jurados, con Pedro Fernández. Cuando uno está dentro de una iglesia abandonada, tiroteada, y se encuentra con algo que no tiene explicación, uno se hace muchas preguntas. A día de hoy no sé lo que es. Y si te digo la verdad, no sé lo que es, no sé lo que vimos, ni le quiero buscar más vueltas. Pasó y ya está. Tampoco sé si fueron los fantasmas de nuestra mente, que son contra los primeros contra los que hay que luchar. 3 y 21, 2 y 21 en las Islas Canarias. ¿Qué hacer cuando una persona está en una casa encantada? Para terminar, tranquilidad, porque todos los expertos, yo no me considero experto, considero experto a Charles Rich, premio Nobel, creador del Instituto de París de Metapsíquica, o cualquiera de los otros grandes eruditos de la metapsíquica, o de los grandes investigadores de los 70, el propio Germán de Argumos en nuestro país, o el padre Pilón. Bueno, no alterarse, porque el miedo retroalimenta esos fenómenos, no sabemos cómo ni por qué. Acudir a especialistas dentro del campo de la salud mental, porque hay muchos trastornos que son equivocados, esa es la realidad. Por supuesto, no acudir a muchos videntes y a muchos brujos, porque no espantarán los fantasmas, sino que vaciarán los bolsillos. Miguel, tú lo sabes bien. Sí que hay gente profesional de verdad, y hay gente que tiene dones, vamos a llamarlo así, que trabajan con seriedad y honestidad, pero no son los que muchas veces se anuncian ni lo vociferan. Y solo, pues, por supuesto, que también tenga mucho cuidado con muchos investigadores
yo los catalogaría de bazofia, porque van allí, sacan los cuartos, dan una explicación y se van corriendo. Que se pongan en manos de especialistas, que te llamen a ti, por ejemplo, sería una buena opción. Hay un teléfono que vamos a dar, si me permites, 91-346-1055, 346-1055. Ahí vamos a recoger algunos casos y trataremos de echarles una mano. Claro que sí. ¿Cómo se puede la gente poner en contacto contigo? ¿Cómo pueden conseguir el libro? A través de la página web comentariosdelibros.com. Y bueno, ahora mismo cualquier oyente que quiera conseguir el libro dedicado, si entra en www.agapea.com, bueno, pues hay una buena promoción que se está haciendo desde Agapea, pero comentariosdelibros.com y entramos en contacto, si no, a través de tu programa, por supuesto. Y sobre todo tener mucho cuidado con estos temas que no son para jugar, ¿verdad? No. Cuando uno abre la puerta al más allá, puede estar abriendo una puerta a un camino sin retorno. Igual el más allá entra. Gracias, Francisco Contreras, por haber estado con nosotros. Te deseo lo mejor y espero volver a verte dentro de poco en el Espacio en Blanco. Aquí tienes un reportero, aquí tienes un corresponsal en Málaga la Bella. Felicidades por volver. Muchas gracias. Seguimos con más temas a toda prisa. Nuestro concurso sigue adelante. 900-137-137 por si quieren participar. Y hay cosas que no nos han contado que ocurrieron en la Luna. Nosotros queremos darles esta noche todos los datos. ¿Oculta la NASA pruebas sobre la existencia de vestigios humanos en la Luna? Los asistentes a la conferencia de prensa que dieron 2 extrabajadores de la NASA se quedaron atónitos cuando Ken Johnston y Richard Hoagland revelaron que dicha institución tiene en su poder fotografías que así lo muestran. Fueron captadas en el alunizaje del Apolo 11 en 1969. Ambos participaron de manera directa en esta travesía, cuando los 2 astronautas norteamericanos, que por primera vez pisaron el suelo lunar, Armstrong y Aldrin, observaron y captaron imágenes de extrañas esculturas sobre la superficie del satélite terrestre. Johnston asegura haber recibido órdenes directas de eliminar todo rastro de aquellas fotografías. No obstante, él las conservó en secreto, tratando de evitar que se perdieran unas pruebas tan importantes. El exdirector de la sección de conservación de fotos de la NASA, Johnston, aseguró que las fotos publicadas en la prensa eran falsas. Fueron editadas con el fin de borrar y ocultar las evidencias dejadas por las fotografías originales. Por su parte, el exasesor de la NASA, Richard Hoagland, señaló que los astronautas trajeron también algunos productos artificiales que hoy forman parte de la tecnología de países como Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón. Curiosamente, países que en estos tiempos disputan una nueva carrera espacial para llegar a la Luna. Estos hechos sucedieron después de que el segundo hombre en pisar la Luna, Edwin E. Aldrin, confesara que había visto un ovni cercano al espacio lunar. Mucho se ha hablado sobre supuestas ruinas en nuestro satélite. Un asunto sobre el que se cierne el silencio más absoluto, el secreto más hermético. Sin embargo, poco a poco, algunos datos van aflorando a la luz. Esta noche, nuestra pretensión es mostraros algunos de ellos. Parece que la Luna no es lo que nos han contado. Hay muchos secretos y muchos enigmas y Carlos Gutiérrez esta noche nos lo va a aclarar. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Perfecto, aquí.
Muy bien, muy bien. Me alegro. Con ganas de contar cosas sobre nuestro misterioso satélite. Y nosotros de escucharlas. Lo primero, quizá, mucha gente dice que la Luna no es un satélite, que es algo más, algo extraño, ¿no? Por ejemplo, dice que no obedece a las reglas conocidas de la astrofísica, por lo menos en cuanto a su posición, volumen y masa. Es 3,66 veces más pequeño que la Tierra, pero pesa 81 veces menos y su órbita es realmente insólita. ¿Qué pasa con la Luna? Pues eso es lo que quisiéramos saber, lo que quisieran saber sobre todo, aunque parezca mentira, los científicos, porque no está todo dicho sobre la Luna y no solamente que no están estudiadas todas las rocas que las diferentes naves de la misión Apolo trajeron a Tierra, eso sería lo de menos. La pregunta más importante es ¿qué es la Luna? Y sobre esta pregunta, que parece tan simple, es sobre lo que ni los mismos científicos más reputados se ponen de acuerdo, porque ninguna de las teorías que se proponen para su origen es aceptada con unanimidad por el medio científico, y por lo tanto ninguna de ellas pasa todos los requisitos que ha de pasar para que una teoría sea aceptada. Es decir, no se sabe si la Luna se desprendió de la Tierra, si vino de fuera, golpeó con la Tierra y se quedó ahí orbitando, o incluso, y esto sería lo más, digamos, sorprendente, y algunos científicos aceptan esta posibilidad, si la Luna sería una gigantesca, una inmensa nave espacial camuflada y recubierta como si fuera un satélite natural y no algo artificial. Según los datos que yo tengo, dicen que en los años 70, dos científicos soviéticos dijeron que la Luna era un satélite artificial puesto en órbita por seres inteligentes. Pero parece una locura esto, ¿no? Parece una locura, pero bueno, no lo dijeron dos personas cualquiera. Eran miembros de la Academia de las Ciencias Soviética y su teoría trajo mucha cola, incluso a día de hoy sirve para que muchos otros científicos actuales se pregunten sobre si esto pudo ser cierto. Y hay numerosas, si no quieres llamarlo pruebas, lo llamaremos elementos de juicio que podrían inducir a que esto fuera cierto. Por ejemplo, uno de los detalles más significativos y que mejor se pueden entender por todo el mundo es que la Luna parece que tenga una profundidad tope. Me explico. Cuando la Luna está cubierta de cráteres, todos lo sabemos, diferentes tamaños en cuanto a su diámetro, pero en cuanto a su profundidad hay una profundidad tope de la cual no se sobrepasa. Es decir, contra más grande es el diámetro de un meteorito, más profundo tendría que perforar la superficie de la Luna. Y esto no es así. Llega un momento en el que el cráter no se hace más profundo. Y esto es lo que a muchos científicos les ha hecho pensar que quizás hay algo metálico que impide que algo profundice más en la Luna, y ese algo podría ser metálico en base a otros elementos de juicio, como pruebas que se han hecho con sismógrafos en la Luna y que los resultados daban a entender que parecía que aquello sonara como si tuviera un interior metálico. Empezamos bien con esta serie de misterios. Cualquiera que lo pueda escuchar dice, bueno, nos estamos volviendo locos ya, ¿no? Sí, porque la Luna es algo que tenemos muy cerca, ¿verdad? No claro, es como, y aparte parece súper conocida ya y la vemos todas las noches. Sí, y parece que no nos puedan cerrar grandes misterios, pero todo lo contrario. En la Tierra también tenemos, por ejemplo, por hacer una analogía, el fondo marino, y el fondo marino está todavía sin excluir en su mayor parte. La Luna está más lejos, pero visualmente parece que la tengamos muy cerca y sin embargo estamos, como vemos, muy lejos de conocer sus misterios que en realidad encierra. Una pregunta que se hace todo el mundo. Durante los años 80, 90 hubo unas cuantas expediciones a la Luna. Se puso el pie en la Luna y de repente dejaron de ir. ¿Por qué? Esa pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, hoy valdría más que un billón ya. Sí. No lo sé. La verdad es que creo que, no sé si alguien lo sabe, pero desde luego ahora parece que se va a volver más por turismo que por ciencia. Pero realmente no se sabe por qué se dejó de ir en aquella época en la que era tan habitual ir a la Luna y los posteriores viajes no crearon esa expectación del primero. Parecía como ir a la Luna era como cruzar el charco aquí, ¿verdad? Y de repente se dejó de ir. Algunas malas lenguas, vamos a ponerlo entre comillas, dijeron que se dejó de ir porque ahí se encontraron cosas que no tendrían que estar en la Luna. Y de esto creo que vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que pudieron ver los astronautas de diversas misiones espaciales cuando fueron a la Luna.
objetos que ya estaban allí, seres vivos que ya estaban allí cuando ellos llegaron incluso por primera vez, o incluso edificios que ya estaban allí cuando el ser humano llegó por primera vez a la Luna. Vamos por partes, si te parece, Carlos, ¿vale? Sí. En principio, quizá lo primero, señales de radio. Parece ser que desde 1927 y 1935 se recibieron algunas emisiones, pero en 1956 investigadores de la Universidad de Ohio recibieron charlas, lo que parecían charlas codificadas, cuyo origen era la Luna. ¿Es así? Es así. Lo que ocurre siempre, la NASA siempre niega todo de manera oficial, es decir, con respecto a las ondas, emisiones de radio, cualquier o muchos radioaficionados en Tierra pueden capturar señales del espacio, y de hecho así ha ocurrido algunas veces, y esa prueba o ese elemento de juicio, como antes hablábamos, está allí. La NASA como institución oficial niega todo esto, así como niega aquellas fotografías de diversas misiones espaciales en las que hay algo extraño. Pero luego tenemos las personas particulares, que aunque hayan trabajado en la NASA, hablan como ellos mismos, normalmente trabajadores de la NASA ya jubilados, ya retirados, y que entonces hablan de cosas que mientras estaban en la NASA tenían prohibido hablar. Y con las señales de la radio que comentas ha ocurrido también lo mismo, filtraciones de personas que han trabajado en la NASA y que han dado fe de estas grabaciones, algunas de ellas obtenidas por radioaficionados en Tierra, certificando que en efecto estas grabaciones eran ciertas y nunca se han llegado a descifrar, pero esas señales de radio, que lo eran sin ninguna duda, parecían provenir de la Luna y parecían ser inteligentes porque parecían como cifradas, como si tuvieran un código. Vamos a ver lo que dicen los técnicos. ¿Te parece? Alan Davis es uno de ellos, trabajaba en la NASA desde 1959 hasta 1973 y él ha desvelado una serie de cosas, ¿no? Sí, precisamente lo que hablamos. Una vez que se retiró de la NASA, al tiempo empezó a hablar. Y empezó a decir cosas muy interesantes. Y quizás la que más puede impactar es que era seguro que en la Apolo 11, cuando bajaron los astronautas del Apolo, vieron ruinas en la Luna. Ya no edificios modernos, sino auténticas ruinas, edificios ruinosos en la superficie de la Luna. Incluso Alan Davis dijo que él mismo no solo pudo recoger el testimonio, sino que pudo ver imágenes de estas ruinas, y que el mismo Armstrong, recordamos la primera persona que puso el pie en la Luna, aseguró que él, cuando estaba andando por la Luna, se sentía observado y vio cómo había otras personas, o otros, lo que sea, pero que estaban allí antes que ellos. Ese puede ser el pedacito de fragmento que quitaron, que decían que se había censurado cuando se estaba retransmitiendo al mundo ese hecho. Podría ser. Como repetimos, la NASA niega que se haya cortado nada, incluso ha llegado a negar el falso directo que todos sabemos que hubo, de unos segundos y que les daba juego para poder cortar lo que sea, pero podría ser uno de los momentos clave de la famosa grabación en los que y no fue el único momento, en teoría, en el que se vio algo extraño. El problema es que esto no lo digo yo, esto lo dice Alan Davis, y lógicamente nos tenemos que hacer eco de declaraciones de terceras personas. Es decir, todo lo referente a la Luna, nosotros no podemos investigar. Podemos tener un telescopio, podemos observar incluso TLPs, un día podemos hablar de ellos, fenómenos extraños luminosos que hay en la Luna, pero cuando hablamos de superficies de ruinas y de estructuras en la Luna, pese a que sí se han visto mediante telescopios terrestres, es un tema muy complejo. Siempre nos tenemos que creer el testimonio de otras personas, porque cuando se han vuelto a querer comprobar esto, no ha sido posible. Y con los testimonios como del de Alan Davis, ex trabajador de la NASA, esto sí que no hay ninguna duda que lo fue, solo tenemos ese testimonio suyo que asegura que ha visto fotos y que ha hablado con Armstrong, pero luego Armstrong lo ha negado. Es decir, es un tema muy controvertido, pero lo que no podemos negar es no escuchar todos estos testimonios, porque si separados nos pudieran parecer demasiado fantasiosos, tenemos un buen puñado de ellos y a veces no son en absoluto contradictorios, sino que hablan siempre en la misma dirección, en una ocultación de la NASA en cuanto a que en la Luna se mueve algo que, al parecer, si todo esto es cierto, no sería humano. Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos. Esta noche este viaje llevándonos hasta la Luna, el satélite de la Tierra, aquí en Radio Nacional de España. Carlos, decíamos, bueno, que hay una serie de aparentes datos. Vamos a ver si lo recogemos, aunque no haya certeza absoluta, porque no podemos ir allí y no podemos verlo. ¿Quién fue el primero en decir? Carl Sagan, creo, en 1962, era consejero de la Fuerza Aérea estadounidense, y antes de convertirse en un reputado astrónomo dijo: la humanidad debe aventurarse a la idea de que seres inteligentes del espacio exterior nos han visitado y que poseen o han tenido bases ocultas en la Luna. Poco conocido esto que ha dicho Carl Sagan, ¿verdad? Así es, y de hecho lo dijo cuando, como bien has comentado, era poco conocido. Luego no se atrevió a decirlo, sino todo lo contrario, ¿no? Estuvo en una posición bastante contraria. Los primeros una de las primeras noticias que tenemos en cuanto a cosas raras en la Luna, tenemos de siglos anteriores, pero eran cosas quizás menos fiables. Pero ya en 1848, con la astronomía ya consolidada como ciencia, el astrónomo de Múnich, no lo sé pronunciar, lo llamaremos Wittgenstein, que es parecido al jugador del Barça, ¿verdad? Y es mucho más fácil de decir, porque tiene un apellido muy raro. Era alemán. Sí, exacto, sí. Pues este astrónomo ya vio cosas que le llamaron mucho la atención de la Luna, y que él identificó como lo que podían ser construcciones o restos, pero siempre artificiales en su superficie. Y a partir de entonces la cosa no ha parado. Es decir, en 1885, seguimos en el siglo XIX, un astrónomo reputado francés también, Toulouse, vio también lo que él creyó que eran ruinas en la Luna. En el 53, Percy Wilkins y Patrick Moore, muchos oyentes seguro que los recuerdan, hicieron una recopilación de estas posibles estructuras artificiales y contaron hasta casi 100. Incluso ese mismo año, el reputado científico, que era editor científico precisamente del New York Herald Tribune, John O'Neill, vio lo que él consideró que podía ser un puente artificial de, atención, unos 20 kilómetros de longitud sobre el Mare Crisium de la Luna. Y después Patrick Moore, que ya lo hemos mencionado, ratificó esa observación. O sea, él también, por su cuenta, vio lo que el editor científico del New York Herald Tribune dijo haber visto, este inmenso puente. Pero lo que pasa, Miguel, es que con las estructuras artificiales, si tan misterioso es que estén allí, no lo es menos una cosa muy curiosa que pasa con ellas, que aparecen y desaparecen en el tiempo. Es decir, este puente fue visto por al menos 2 científicos reputados en observaciones diferentes, es decir, es un hecho más o menos constatado, consolidado, pero posteriormente ni ellos mismos han sido capaces de localizarlo, es decir, se esfumó por completo. Y hasta el día de hoy este mismo puente, vamos a llamarlo puente, no ha sido observado otra vez. Sí, otras estructuras que también han seguido la misma lógica o la misma ilógica, aparecen y desaparecen de punto, y cambian de lugar y a veces simplemente no se vuelven a ver nunca. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Que se mueven entonces? Parece ser que sí. Y si esto fuera así, ya digo, hablamos siempre en hipótesis, pero si esto realmente fuera así, si fueran estructuras y ocurriera esto, tendríamos que dar por hecho de que lo que ocurra en la Luna, sea lo que sea que hay, sigue todavía activo. Quizá la gente que más tenga que contar acerca de todo esto sean los astronautas que han estado, que han volado. ¿Qué dicen los astronautas? Tengo aquí, según los datos, el 25 de diciembre de 1968, Lowell, Borman y Anders, en su primera órbita en torno a la Luna, a bordo del Apolo 8, vieron un extraño objeto discoidal. ¿Alrededor de la Luna también se ven cosas extrañas? También se ven cosas extrañas. Es más, hay muchas misiones. La más conocida es la Apolo. Subieron varias veces a la Luna y es muy extraña. Yo prácticamente tengo recopiladas todas las misiones, y en todas las misiones algo más claro o algo más sutil, pero siempre ha ocurrido algo extraño en estas misiones a la Luna de las Apolo. Pero hay cosas mucho que no son sutiles, sino que los mismos astronautas han llegado a ver y a declarar que vieron algo raro. OVNIs en su viaje hacia el espacio, extrañas luminescencias dentro de la cápsula lunar, cosas extrañas dentro de sobre la superficie de la Luna, esas extrañas ondas de radio de las que antes hablábamos también. Es decir,
casi todas las misiones espaciales que han ido a nuestro satélite se han encontrado cosas un tanto extrañas. También no olvidemos, pasa algo raro cuando nos vamos a Marte, que casi siempre, o cuando se envían sondas a Marte, porque no hemos ido físicamente, pero casi siempre pasan cosas un tanto extrañas. Así que parece que cuando pasamos la barrera de la atmósfera, lo que ocurre más allá de ella, pues no es del todo previsible. Es significativo este caso que recogíamos del Apolo 8 el 25 de diciembre, que contaba Lowell que cuando vieron el disco discoidal alrededor, ese extraño objeto, los sistemas eléctricos de la nave se detuvieron durante unos instantes, sí. Descendió la temperatura, ¿y qué ocurrió? La cápsula dice que se vio rodeada de una extraña luminosidad. Pues claro, el origen de esto, lo extraordinario es que nunca se supo, porque cuando se está allá arriba, lógicamente hay algunos imprevistos, algunos fallos técnicos, y a muchas de estas cosas se le da una explicación coherente, racional y científica. En este caso no. Aparecieron esos extraños sonidos de radio que tanto han acompañado a los astronautas en sus viajes espaciales, y lo que hablábamos antes, algunos radioaficionados en Tierra pudieron captar, o dijeron que pudieron captar, lo que serían las conversaciones de uno de los astronautas, Lowell, como bien has dicho, con la base de control. Y en estas, el astronauta les confirmaba a control que estaba observando ruinas en la Luna. Así que tenemos un testimonio más de estas posibles o supuestas estructuras artificiales en esta Luna, que hoy en día aún la ciencia se está debatiendo si es también o no artificial. Los datos que estamos recopilando esta noche hablan de estructuras de hasta 200 metros de altas, una especie de pista de aterrizaje de 300 metros de ancho, es decir, estructuras absolutamente gigantescas, ¿no? Sí, de hecho estas, unas de las más famosas son las llamadas torres o cúspides de Blair, en honor a su descubridor William Blair, o más que su descubridor, el que las dio a la luz, porque este profesor norteamericano afirmó haber visto y poseer, de hecho las ha hecho públicas, unas fotografías de la misión espacial Orbiter 2, ¿era? Sí, la Orbiter 2, si no recuerdo mal, en la que él interpretó ciertos elementos de la Luna como si fueran estructuras artificiales que él incluso, en base a su estudio de sombras, etcétera, dedujo que tenían unos 200 metros, como comentas, de altura. Algo que, repetimos, porque es importante, si fuera cierto, sería realmente espectacular. Estructuras artificiales gigantescas en la Luna y que se mueven, cambian de posición o incluso desaparecen para siempre. Y estas torres o cúspides de Blair pues son uno de los hechos más conocidos, porque hay unas fotos. Lo que ocurre que la NASA siempre ha rechazado estas fotos que William Blair ha mostrado al mundo. La NASA siempre ha negado que fueran suyas. No es ni una ni dos. En 1974 se habían descubierto sobre la superficie lunar cerca de 200 estructuras, es decir, cantidad de ellas, ¿eh? Hay bastantes. Lo que ocurre que ahora no podemos coger en nuestro telescopio potente y poderlas ver porque cambian de posición. Pero sí, en casos esporádicos hay bastantes más de 200. Y muchas veces las formas se repiten, es decir, aunque se habla de muchas cosas, hay varios elementos que se repiten. Por ejemplo, grandes puentes, o lo que son grandes líneas rectas que algunos han considerado puentes y otros incluso pistas de aterrizaje, ¿verdad? Nos recuerda esto un poco la época de Von Däniken con las líneas de Nazca. Otra de las estructuras que se han reportado en la superficie de la Luna han sido lo que se han llegado a llamar grandes cúpulas u hongos, pero algunas de ellas gigantescas. Es decir, y estas quizás son las dos formas geométricas que más se repiten, los testimonios que dicen reportar estructuras de la Luna, sobre todo la de puentes o líneas rectas, y estas grandes cúpulas u hongos que no saben exactamente qué puede ser, pero que de hecho algo son porque los han visto numerosos científicos. Aunque también el Apolo 16 fotografió algo parecido a pirámides, que es una estructura que parece que se repite no solamente en la Luna, sino parece en Marte, aparte de la Tierra, ¿no? Sí, habría que saber si estas pirámides también son artificiales o naturales y cuando son fotografiadas si se trata de un juego de luces y sombras, como a veces hemos visto que en efecto ha ocurrido. Es decir, no siempre lo que se fotografía una sola vez
es lo que realmente nos parece ver, porque cuando las luces cambian y las sombras se mueven, aquello cambia un poco de forma. Pero en algunas observaciones en vivo, es decir, cuando algunos astrónomos con su telescopio han estado observando directamente el cielo de manera independiente, además, en varios puntos del planeta, han podido ver estas estructuras también piramidales, lo cual descartaría estos extraños juegos de sombras que a veces una imagen fija, una fotografía hecha con un telescopio nos puede ofrecer. Estamos hablando de testimonios en vivo, no solamente con las pirámides, sino con otro tipo de estructuras, o de lo que, repetimos, lo que los observadores llaman estructuras, porque tienen forma de ello, pero tampoco se puede asegurar 100% que lo sean. Vamos a ir terminando, Carlos, si te parece. Quizá el hecho de que se hayan encontrado todas estas estructuras, dándolas por buenas, sea una de las causas de por qué no han vuelto. Es lo que dicen algunas personas, ¿no? Sí, sin duda algo debió pasar, mucho más allá del recorte presupuestario, porque los casos se repiten y quizás en su día no se viera tanto, pero con el paso de los años y ya comentamos que con el paso de que la gente que entonces trabajaba en la NASA y medios muy próximos a la Agencia Espacial Norteamericana se han ido retirando, han empezado a contar y a mostrar imágenes que ellos mismos habían rescatado de estas misiones espaciales, y con el paso del tiempo hemos visto que lo que entonces parecía que no ocurría nada, ocurrían muchas cosas, y esas muchas cosas sobre todo son cosas extrañas que la NASA no ha podido ni ha sabido explicar. No es que no haya querido, sino yo creo que no tiene ninguna explicación para todos estos fenómenos que se les han desbordado. Es decir, sus astronautas han empezado a hablar que han visto cosas raras, sus trabajadores han empezado a sacar fotografías de la NASA y mostrarlas al público, fotografías en las que se veían cosas extrañas, y esto a la NASA se le ha escapado de las manos y hoy en día niega todo. Quizás en su día ya era consciente de que esto podía pasar y decidió no subir más a la Luna. Esto realmente nunca lo sabemos, pero algo debió ocurrir, digo, más allá del recorte presupuestario, porque es la excusa de siempre, ¿no? Y evidentemente no sabemos de quién podían ser esas ruinas, ¿no? Y si estuvieran en la Luna, supongo que pegarse un salto a la Tierra que está al lado sería la cuestión más lógica, ¿no? Claro, no sabemos de quién son. Si estas estructuras fueran reales, y si cuando llegó Armstrong, el primer hombre oficial que subió a la Luna, ya había alguien allí, si esto es cierto, lo que sí está claro es que independientemente de qué es lo que fuera lo que había en la Luna, es decir, si eran hombres, si eran seres de otro planeta, sean lo que sea, nos encontraríamos ante uno de los sucesos sin duda más relevantes de la historia del ser humano. Lo que está claro es que no son restos erosionados de piedras normales, ¿no? No lo parece, porque si lo fueran no aparecerían y desaparecerían o cambiarían de posición. Serían unas ruinas, tal como las entendemos nosotros, unos edificios, unas estructuras que se han hecho viejas y que después de ser útiles se han abandonado allí. Esto no lo parece porque si fuera así, las observaciones posteriores de ese mismo punto, desde distintos lugares del mundo, incluso desde misiones espaciales o telescopios espaciales que ofrecen mucha más calidad, lo hubieran visto, y no es así. Es decir, aparecen y desaparecen. Por lo tanto, cuando hablamos de ruinas, es una palabra que se hizo muy famosa en su día por unas declaraciones de Juan José Benítez, sobre todo, y otras personas, pero realmente no serían ruinas como las entendemos. Serían estructuras artificiales, no sé si llamar inteligentes, pero evidentemente que cambian de lugar. Por lo tanto, no edificios ruinosos que están abandonados. Y no estamos locos, Carlos, ¿no? Son apreciaciones, son hechos que están ahí, aunque no tengamos todas las claves. ¿Para cuándo crees que puede haber una respuesta? Pues yo creo que estamos lejos. Es decir, no sé si incluso llegaremos a saber algo. Es un poco, bueno, parece que mina la moral de cualquiera, ¿no? Pero yo prefiero ser realista en estos temas y mira, si encontramos algo, pues bienvenido sea, ¿no? No dejamos en el intento, ¿no? Es decir, seguimos en ello, pero creo que no está en nuestras manos. Es decir, en este tipo de fenómenos en los que parece que lo que hay detrás
parece ser que no es humano, por lo tanto, si no lo es, no depende de nosotros llegar a saber algo o no. Lo que sí, y eso casi lo puedo garantizar, es que en los próximos meses seguirá habiendo novedades, algunas de ellas muy interesantes, en torno a estas cosas extrañas que pasan alrededor de la Luna. Entonces tenemos que estar atentos para ver si eso sí que nos sirve para por lo menos acercarnos un poquito más hacia la verdad. Estaremos atentos, Carlos. Muchas gracias. Os vais de viaje a Estados Unidos dentro de poco. Sí. Os espero a la vuelta para que hablemos de Roswell, que vais a estar por allí, de los indios, de esas reservas y de esos lugares increíbles que vais a visitar. Perfecto. Un fuerte abrazo también para Olga, y un placer que hayáis estado aquí en el Espacio en Blanco. Espero que no sea la última vez. Por supuesto que no, cuando quieras. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Nuestro tiempo se va terminando en esta segunda cita del Espacio en Blanco, pero antes, la solución a ese sorteo que teníamos. Paz Llamas, buenas noches. Buenas noches. Mucha gente llamándonos, ¿eh? Pues muchísima gente. Dejamos los teléfonos para pasar aquí a estar contigo y dar el nombre de los ganadores. Vamos con ellos. Atentos entre toda la gente que nos han llamado y mandó emails a nuestra dirección. Estos son los 5 ganadores. Eso, entre las llamadas y los emails. Muy bien. Ángel Moreno, de Sevilla. Ricardo Heredia, de Granada. Leonardo Jiménez, de Badajoz. Marina Herranz, de Barcelona. Y José Ramón Concepción, de la isla de La Palma. A todos ellos, enhorabuena. Muchísimas gracias por participar, y a los que no han salido ganadores, no se preocupen, porque el Espacio en Blanco va a dar siempre la oportunidad de que cada uno de ustedes se puedan llevar un libro a su casa. Ha habido también un montón de gente que nos llama contándonos casos. Vamos a abrir ese teléfono que tenemos, ese contestador, para que dejen grabado el caso que estén viviendo y trataremos de ayudarles y de investigarlo. Pues sí, vamos a recordar el número de teléfono del contestador: 91 346 1055, 91 346 1055. Rosa, al igual que yo, hemos tratado todos los temas con mucha seriedad, hemos tomado datos, pero es verdad que si quieren llamar y contárnoslo en directo, pues aquí, o en directo no, grabarlo en el contestador, lo vamos a tener en cuenta. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque han sido muchísimos los casos, Miguel, no dábamos abasto. Dos informaciones que tenemos también que recomendamos a nuestros oyentes antes de irnos. Por ejemplo, miembros del equipo del Espacio en Blanco han ido ya a ver una exposición que se está celebrando aquí en Madrid. Se ha inaugurado a principios de este mes. Se llama Príncipes Etruscos, entre Oriente y Occidente. Esta exposición está en CaixaForum, en Madrid, en el Paseo del Prado 36. Si tienen tiempo, no se la pierdan. Ya saben ustedes que el pueblo etrusco es uno de los más conocidos que ocuparon Italia en la antigüedad. Tiene muchísimos misterios y precisamente esta exposición quiere mostrárnoslos todos. Hasta el próximo 18 de enero tenemos de tiempo para ir, y muy importante, la entrada es gratuita, o sea que no hay excusa para no asistir. ¿Y otro más que solamente queda mañana para poder verlo? Solo queda mañana, sí, gracias a un oyente del programa, un amigo de Espacio en Blanco, de Abraham, compartió con nosotros un email que nos enviaba y nos comentaba que estaba emocionado porque había ido a ver una exposición en Salamanca sobre el procesus contra los templarios. Dice, es una exposición excepcional de facsímiles, de incunables, dice, una maravilla para poder descubrir obras de arte majestuosas, libros llenos de detalles, sus textos, sus ilustraciones. Pues bien, lo que nos contaba Abraham sobre este procesus contra los templarios es un documento de 799 ejemplares que ha emitido la exculpación de la Orden del Temple, dice, que acaba de ser publicado por el Vaticano. Pues bien, se inauguró el 5 de septiembre y mañana cierra sus puertas, pero toda la gente que esté en Salamanca o pueda acercarse mañana tienen la posibilidad de visitar esta exposición, que estará abierta hasta las 9 de la noche. No, en los festivos hasta las 2 de la tarde, eso es, lo estoy viendo mañana domingo, de 12 a 2 en la sala de exposiciones del Palacio de la Salina, en la calle San Pablo 27, en Salamanca. Si quieren, pues tienen que ir y no perdérselo. Trataremos en esta sección de recoger esa serie de actividades para contárselas a nuestros oyentes. Gracias, Paz, no tenemos más tiempo para nada más ahora. Seguiremos recogiendo los emails de nuestros oyentes y trataremos primero contestarlos todos y de vez en cuando contarlo. Que lo hacemos, aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Volvemos. Segunda hora del Espacio en Blanco. Esta noche hablando de hombres de sombrero, de sombras extrañas y mucho más que nos espera. Un montón de gente por ahí contando testimonios. Ahora voy a pedirte, ¿quieren pedir tu email o tu forma de contacto para narrártelo? El enlace, bueno, dentro de un ratito vamos a hablaros con otros compañeros que llegan también curiosamente desde Málaga para contarnos un extraño
curiosa investigación que han hecho sobre la Torá. ¿Forma de contacto contigo, Miguel? Pues es muy sencillo. Cualquier persona que haya vivido cualquier tipo de fenómeno anómalo, y por supuesto si se han encontrado con el hombre del sombrero o con la gente sombra, pueden escribirme al siguiente correo electrónico: miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, o localizarme a través de Facebook como Miguel Pedrero Gómez, pero mejor al correo electrónico. Nos queda todavía una historia que contar, creo que es la de Herminia. Sí, ella es una gallega que desde hace bastante tiempo recibe la visita de una de estas gentes sombra. Es una entidad ataviada con una sotana, una capucha le cubre el rostro y nunca le ve los pies. Si quieres, escuchamos a la propia Herminia. Vamos con ello. Escuchas los pasos y frío, mucho frío, mucho frío. Y ya sabes que nada, en un momento o en otro que ya van a entrar en la habitación. Y era la imagen, era una túnica negra sin pies. Pero malo, malo, de muy mala leche. Y entraba por las noches, pero yo con los ojos abiertos, Unas veces me presionaba los brazos, otras veces me presionaba en las piernas, en el pecho siempre. Ahí siempre tocaba, siempre. Pero con muchísima fuerza, que me lastimaba, con mucha fuerza. Qué forma de contarlo. Sí, como lo cuenta la gente, es decir, tal y como le ocurrió. Ella sentía cada vez que esta entidad entraba en su habitación, ella se quedaba paralizada y, como explicaba en este corte de voz que acabamos de escuchar, ella sentía que la tocaba. Y como en el caso de Emma, que hemos escuchado anteriormente, una noche esta entidad se tumbó sobre ella. Y hubo una noche, solo una vez, que se puso sobre mí. Ese día, vi su cara. Los otros días no le podía ver la cara, solo tenía una capucha. Ese día le vi y era una calavera, pero blanca, su cara. Se puso sobre mí, pero con toda la fuerza, pero con una fuerza increíble. Pero estuvo un rato largo, Pero no hablaba absolutamente nada. Porque, es que me sentí impotente, no hice absolutamente nada yo. Sin moverme, me quedé inmóvil total. Tremenda la experiencia, todavía un poquito más. Sí, fíjate además que describe el rostro de esta entidad igual que lo hizo Emma. Es un rostro cadavérico. Y otra noche, y esta quizás fue su experiencia más terrible, esta entidad llegó a levantarle las mantas de la cama, la agarró por los pies y comenzó a arrastrarla hacia la ventana. Escuchamos. Vino, me cogió por los pies y tiró todo lo que pudo por mí. Tiró por mí todo lo que pudo. Y me dijo que me iba a tirar por la ventana. Tiró todo lo que pudo por mí, me llevó así hasta el bordillo hasta el borde de la ventana. Yo me agarré así, al somier. Y de repente apareció una mujer, pero alta, guapísima, con un vestido blanco. Y esa mujer, salió de ella algo que me transmitió paz, una tranquilidad inmensa. Es como que no te preocupes, que no te va a pasar nada, que yo te voy a ayudar. Y a raíz de eso, ni les tengo tanto miedo. Prefiero que no vengan, claro, pero tampoco no. Lo llevo mejor, lo llevo bastante bien. Qué curioso y qué bonito que haya eso, una figura que la protege. Sí, además es muy curioso porque a la mañana siguiente la llama por teléfono su hija, que estaba estudiando en Madrid, y le dice: oye, mamá, esta noche me ha pasado algo muy extraño. De pronto me he despertado y he visto al otro lado de la ventana a una mujer vestida de blanco. Justo esa entidad que se había llevado con ella a ese ser oscuro. Qué curioso. 2:10 en las Islas Canarias. Todavía tenemos un poquito más que contaros de estas experiencias y luego tratamos de sacar conclusiones. Tras esa introducción nos vamos a ver Santas Compañas. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Sigamos con más extrañas visitas del más allá. Esta es una de sus evidencias.
El protagonista es un abogado del Banco Central de Costa Rica llamado Edelmir Pizarro. Una madrugada de 1991, él y 3 amigos circulaban en automóvil entre las poblaciones de San Vito de Cotobruz y Ciudad Neily, en el sur de Costa Rica. Íbamos a las playas del Pacífico a pasar unos días. La carretera era muy mala, prácticamente un camino de tierra. Por eso avanzábamos a unos 15 kilómetros hora, como mucho. En cierto momento escuchamos un zumbido muy extraño. Y un par de minutos después apareció repentinamente una neblina que cubrió la carretera. Entonces se hizo un silencio muy pesado. No sé muy bien cómo explicarlo. Y nos invadió una sensación de irrealidad y también de tristeza y angustia. Acto seguido, vimos que a ambos lados del vehículo avanzaban una serie de figuras traslúcidas, pero que se veían perfectamente. Venían en dirección contraria a nosotros y eran como unas 18 por cada lado. Conozcamos algo más de esta extraña aparición. Ahí está un poco resumida. Protagonista, abogado del Banco Central de Costa Rica, Edelmir Pizarro, y él mismo nos cuenta esa experiencia, ¿verdad?, mientras iban a la playa. Sí, además, buen oyente de este programa. Como escuchábamos en esta introducción, él y sus 3 amigos circulaban en automóvil y de pronto escuchan un extraño zumbido y ahí se inicia toda la experiencia. Vamos a escucharlo. En un momento determinado es como extraño, se escucha como un zumbido silencioso, no sé cómo describirlo, porque llevábamos música y la paramos, íbamos en silencio. Cuando comienzo a distinguir que el carro va bajando, ¿verdad? Vamos bajando, yo voy conduciendo, pero en medio de un cortejo. Cuando hablo de cortejo le hablo de siluetas translúcidas que van en sentido opuesto, pero como flotando. Van con la cabeza hacia abajo y con forma de capucha. En sus manos observo algo, pero no logro distinguir si son velas o qué es. Si observo que van con la cabeza hacia abajo, en dirección opuesta al vehículo que va bajando. Extraña visión, ¿verdad? Que sí. Sigue todavía con más características. Sí, porque en ese momento Edelmir lo que hace es mirar al amigo que iba a su lado en el asiento del copiloto y se da cuenta de que su amigo estaba observando exactamente lo mismo que él. Vuelvo a ver a mi compañero, cuando lo vuelvo a ver me asusto porque está blanco, el muchacho, mi amigo, va blanco, ¿verdad? Me vuelve a ver ya sudando y me dice, en términos coloquiales costarricenses, me dice, mae, ve lo que estoy viendo. Le digo, sí, ¿qué es esa cosa? Y dice, no sé, pero vayámonos de aquí. Y en ese momento, Miguel, lo que opté fue por acelerar, aunque fuéramos en bajada, para salir de ese entramado en que nos encontrábamos en ese momento. ¿Te imaginas esa experiencia, por la carretera y encontrarte con esas figuras? Todavía hay más, ¿no? Sí, porque en este testimonio hay un aspecto muy curioso y que es un denominador común en otros muchos casos de encuentros con ensotanados espectrales, santas compañías, supuestas procesiones de muertos o incluso todo tipo de entidades aparentemente sobrenaturales. Y es ese silencio difícil de explicar que se genera, que se produce poco antes de la experiencia. Y entonces yo lo que quise es centrarme precisamente en esa sensación, en ese silencio. Y le pregunté a Edelmir, ¿cómo podrías describir ese silencio que dio inicio a la experiencia? Y nos cuenta. Porque es un silencio sobrecogedor. La realidad como que se dibuja de otra forma. Vamos a ver, cuando yo voy en ese transcurrir en medio de esas dos líneas paralelas de individuos, hay una tristeza sobrecogedora. Íbamos de vacaciones, íbamos en buena lid, vacilando, todo, pero en ese momento sí hay una tristeza sobrecogedora. Qué curiosa sensación, ¿verdad? Sí, es como si de pronto la realidad cambiara por completo.
muchos testigos me dicen que es como si de pronto se cerniera sobre ellos una campana de aislamiento. Otros dicen que la realidad desaparece, otros me cuentan que surge una nueva realidad, otros me dicen que de pronto se hace el silencio absoluto, no se escucha nada en el entorno y ni siquiera hay sensación térmica. Cada uno lo describe de una manera diferente, pero en el fondo es esa entrada en otra realidad. Es como si el contexto, el medio que te circundara, cambiara por completo en ese momento, durante esa experiencia. Y claro, después de todo esto que nos había relatado, yo lo que le pregunto a Edelmir Pizarro es si me podría describir de un modo lo más concreto posible cómo eran esas entidades traslúcidas y ensotanadas, cómo nos las podía describir. Asotanados es una sotana grisácea, así podría describirla, con esa capucha que usan a veces los monjes. No se logra distinguir el rostro, se ve solamente la capucha amplia. Por el tipo de condición uno percibe que son como género masculino, no logra uno percibir que sean de otro género más que el masculino. Anchos, si pudiera distinguir algún tamaño, podría decir que de unos 70 más o menos. Bueno, ahí está el caso. Momento para sacar conclusiones, Miguel. ¿Qué son estos seres que aparecen? El hombre del sombrero, las entidades, esto otro. Hay algunos oyentes y hay algunos investigadores que dicen que puede ser explicado por la parálisis del sueño. En un momento determinado se da, y es un caso que se da en multitud de personas, no te puedes mover, tienes alucinaciones o aparentes alucinaciones y ves seres ahí y tú estás aterrado y no te puedes mover. Parálisis de sueño no tiene nada que ver con entidades de fuera. ¿Qué crees? Bueno, yo creo que para muchos de estos casos probablemente hay múltiples explicaciones, pero en muchos de los testimonios que acabamos de escuchar, lo que dicen las personas es que ni siquiera se habían dormido. Es decir, es cierto que se produce en ese espacio íntimo, el más íntimo de cualquiera de nosotros, que es nuestro cuarto, nuestra habitación, pero muchos de estos testimonios afirman que esa entidad se aparece simplemente cuando se acaban de introducir en la cama. Y además, en algunos testimonios que acabamos de escuchar, esa experiencia no solamente la vive una de las personas, uno de los moradores de la casa, sino que también la protagonizan más personas. En este caso que acabamos de escuchar, el de Edelmir Pizarro, es enormemente curioso. Y te diré por qué. Porque él no sabía lo que había visto. Solo algunos años después, bastantes años después, por casualidad, leyó un artículo en la revista Año Cero. ¿Tuyo? Sí. ¿Era el artículo? No, el artículo no era mío, era de una colaboradora. Y ahí en Año Cero vio una representación, una ilustración dentro de un artículo sobre la Santa Compaña, ¿no? El que dábamos a conocer testimonios de personas que habían observado la Santa Compaña. Y este hombre ve esa ilustración, lee el artículo y dice, pero si esto es lo que yo he visto, si yo he visto a la Santa Compaña. Y esto también es un común denominador en otros muchos casos de encuentros con este tipo de entidades fuera del contexto cultural europeo, en Latinoamérica. Aquí en este programa tuvimos a una persona de Nicaragua que también se encontró con esta comitiva espectral de entidades ensotanadas que aquí identificaríamos como la Santa Compaña en plena selva de Nicaragua, y solamente 20 y tantos años después, cuando ya vivía en España, pues de la misma manera llegó a su mano por casualidad un Año Cero y de pronto se dio cuenta de que eso es lo que él había observado. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Se pueden explicar estas experiencias simplemente desde el punto de vista del contexto sociocultural, desde un punto de vista antropológico, o estamos hablando de algo externo al ser humano o incluso algo que es capaz de proyectar la mente del propio ser humano? No lo sé. Déjame que escuchemos un avance de una peliculita y tratamos de ver cómo podemos defendernos. ¿Y qué me dice del hombre que vi colgando del techo? La mente tiene mucho poder, señora, sobre todo una mente afligida. Sé lo que vi. El agua, el claxon. Sin quererlo, todo ello ayudó a crear una imagen en su mente. Lo vi. Esas cosas que reprimimos acaban saliendo de noche, es inevitable. Le dije que no he visto ningún fantasma, pero no es verdad del todo. He visto muchos fantasmas, pero no como usted los imagina.
Un fantasma puede ser muchas cosas. Un recuerdo, un sueño, un secreto. El dolor, la rabia, la culpa. Sé por experiencia que la mayoría de las veces son lo que queremos ver. ¿Por qué iba a querer ver a Mikael de esa manera? Porque es mejor que no volver a verle. Casi siempre un fantasma es un deseo. Quizás sea todo producto de nuestra imaginación, como decía Anthony Blake. ¿Que también nos escucha? Yo no lo creo. Yo tiendo a pensar que en algunos de estos relatos hay un gran sustrato de realidad. Yo no puedo decir si ese fenómeno puede estar causado por el propio individuo, por los propios miedos del individuo, que de alguna forma es capaz de proyectar algún tipo de entidad que incluso puede provocar algún efecto físico, o es algo externo al ser humano. No lo puedo afirmar, pero cuando tú escuchas, una cosa es leer los testimonios, pero otra cosa es cuando escuchas a la persona, la tienes frente a ti. La pasión que pone, la emoción, ¿verdad? Es decir, te está contando su verdad. A mí no me cabe duda de que eso le ha ocurrido. Ahora, ¿por qué el hombre del sombrero se aparece en tantos lugares del mundo a personas que no tienen ningún tipo de conexión entre sí, que no han leído nada sobre la existencia de este hombre del sombrero? Todos describen esta entidad de la misma manera. Es una entidad aparentemente negativa que busca causar miedo, causar terror. Los antropólogos dicen que es una imagen icónica, que es una imagen icónica del mal, porque viste del negro, porque tiene un rostro cadavérico. Incluso explican ese sombrero como un símbolo de fuerza, de poder, como si fuera una especie de corona o una especie de tocado que simboliza fuerza, poder, capacidad de manipular a las personas que están frente a él, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es una interpretación antropológica, psicológica, sociológica si quieres, pero también hay un aspecto fenoménico en este tipo de experiencias que no podemos dejar de lado. Forma de defendernos, yo lo has adelantado, vamos a subrayarla, si te parece, y terminamos. Bueno, pues esto es muy curioso porque con muchas de las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar y que me han contado este tipo de experiencias, me dicen que finalmente consiguieron que desapareciera o al menos remitiera este tipo de apariciones en el momento que se enfrentaron a esta entidad sombra o a este hombre del sombrero. Parece que la clave para evitar que nos aterrorice es precisamente no mostrar miedo y encararnos ante esa entidad. Desde ese preciso instante pierde el poder que tenía ante nosotros, que es nada más y nada menos que el de provocarnos miedo, terror, parece que quizás para alimentarse de esa energía negativa que desprendemos. Miguel, tengo que despedirte. Forma de contacto, repite de nuevo si quieres, para la gente que quiera conectar, y hacemos otro nuevo programa sobre esta serie de experiencias apasionantes. Claro que sí, es miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, y yo estaré encantado de ponerme en contacto con todas las personas que nos escriban e intentar llegar en la medida de mis posibilidades al fondo del asunto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te deseo buen verano, que sigamos en el espacio en blanco. Pues muchísimas gracias a vosotros, y ya sabes que cuando queráis yo vengo aquí a lo que considero mi casa entre amigos. Lo es. 13:25, 12:25 en las Islas Canarias, 900, 137, 137, unos recuerditos y nos vamos con otro tema. Espacio en blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Hola amigos de Espacio en Blanco, soy Juan David, les mando un saludo muy especial desde Tabio, Colombia. Radio Nacional, el sonido que nos une. Amaya, por favor, lupa. Toma. ¿Microscopio? Toma. ¿Algo de zoom, por favor? Aquí. Telescopio, rápido.
Acelerador de partículas, rápido. Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto. Este fin de semana viajamos a lo pequeño. Pues no veo ni torta. Sábados y domingos a las 4 de la madrugada. Las 3 en Canarias. Acelerador de partículas. ¿Qué? ¿Qué es que esa cara? Que parece una pintura al óleo. Palacios llenos de cascotes o invadidos por la naturaleza. Dibujar algo que nos atrae, sobre todo cuando éramos niños. Entrar en el estudio de un artista es, de alguna manera, entrar en su alma. La radio tiene ojos. Y todo un retrato a la vez. Ana Morente. El arte habla de ti, de nosotros. Escúchalo. Los domingos a las 2:30 de la tarde. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. Y seguimos, cambiamos de tema y nos vamos al encuentro de 3 investigadores. Y ya veréis un tema sorprendente, os lo ofrecemos tras esa introducción. La Torá, instrucción, enseñanza, doctrina, es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. La Torá es llamada Pentateuco en el cristianismo y constituye la base y el fundamento del judaísmo. El término proviene de una raíz hebrea que significa acometer y se halla etimológicamente ligado a las nociones de ley, enseñanza e instrucción. Para el judaísmo, la Torá es la ley. Según la tradición judía, involucra la totalidad de la revelación y enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel. Esta noche tenemos invitados que han investigado sobre ella y tienen algo que contarnos. Vale. Paco, tú eres un poco el embajador de esta historia. ¿Por qué? ¿Cómo surge? ¿Cómo te la encuentras? ¿Qué ocurre con este estudio que se está haciendo sobre la Torá? Y luego les vamos a preguntar a nuestros dos invitados qué es exactamente la Torá. Bueno, pues yo me encuentro con esta información a través de un amigo, también enamorado del misterio, que cada cuando me manda noticias para que pueda seguir con mis hilos de investigación. A mí el tema de Dios, de las creencias, de dónde venimos, pues es una de las inquietudes más grandes que he tenido desde siempre. Es un misterio, ¿no? ¿Quiénes somos, de dónde venimos y quizá dónde vamos? Son las 3 mayores preguntas de la humanidad desde siempre. Este amigo me manda un vídeo en el que, bueno, pues Javier Sierra hace referencia a estos 3 investigadores. Falta hablar de Mercedes, que no puede atendernos por cuestiones personales. Sí. Mercedes Navarro, Guillermo y Daniel. Resulta que me doy cuenta, joder, pero si son vecinos míos, si vivimos muy cerquita. Así que me pongo manos a la obra y a final de mayo contacto con ellos. Y bueno, pues hemos tramado una amistad interesante porque las inquietudes son comunes. Y el descubrimiento que han hecho, para mí, que de no ser un juego matemático, como he repetido en varias ocasiones, y tiene pinta de que no lo es, pues estamos ante algo que plantea una reflexión sobre nuestras creencias más básicas. La idea de ese Dios cristiano que aparentemente, o según la ortodoxia judaica, dictó una serie de normas al pueblo de Israel a través de la persona de Moisés. Y bueno, hasta el punto de que era casi sagrado no variar el léxico, no variar ni el más mínimo signo de puntuación de los textos que fueron inspirados a Moisés. Y esto tiene su porqué, que ahora iremos desgranando. Seguro. Guillermo, Daniel, cualquiera de los dos que queráis, ¿qué es la Torá? Contarnos para nuestros oyentes. Hemos dicho en esa introducción que es uno de los libros básicos de los judíos, también de los cristianos. En la Biblia se llama el Pentateuco, creo que es, ¿verdad? Correcto. Cualquiera de los dos, contarme qué es Guillermo exactamente. Empieza. Vale, Guillermo, adelante. La Torá es el precursor de lo que hoy día conocemos también como la Biblia cristiana o el mismo Corán.
De hecho, es la base fundamental, tanto religiosa como cultural hoy día, pues de miles de millones de personas en este mundo. La importancia de esos manuscritos, pues, persiste ya desde hace 3.300 años y, a grosso modo, sigue cautivando masas. Es el libro más vendido de la historia y yo creo que se debería tomar como mínimo en serio en cuanto a un estudio como el que hemos realizado nosotros. Vale, ¿es un libro revelado por Dios directamente? Bueno, podemos llamarlo Dios o podemos llamarlo una inteligencia suprema, puesto que el concepto Dios que nosotros tenemos hoy día es erróneo, no es ningún señor barbudo, más bien se revela como una inteligencia muy superior a la nuestra y que se oculta, se encripta entre letras. Vale, pero es un libro revelado, ¿verdad? Correcto. Vale, tanto para los cristianos como los judíos, dices también como para los musulmanes, ¿la Torá influye? Sí, muchísimo, sí. De hecho, en los propios nombres que conocemos quizás de amigos, de compañeros como Musa, Yusuf, son nombres bíblicos, ¿sí? Son Moisés, José. Ellos basan, el Corán se basa principalmente en la Torá, solo que existe un derivado que viene a ser ya la revelación de Mahoma, pero la base es la Torá. Sin embargo, cuando se habla de Torá suena mucho a judíos, ¿no? A esa religión de ellos, ¿no? Sí, bien, yo pienso que lo que no podemos permitir o lo que no debemos ni siquiera realizar todos nosotros mismos es politicar este asunto, ¿no? Politizar el asunto. Es una de las bases fundamentales para llegar a comprender realmente en qué se basa esta Torá, qué es lo que oculta, qué es lo que nos puede brindar. Vale, déjame que diga que no nos hacemos responsables de lo que vayáis a contar. Hay seguramente muchos rabinos que pondrían muy en duda lo que vais a decir y bueno, eso lo digo después. ¿Con qué derecho os metéis a estudiar este tipo de cosas y sacáis esas conclusiones que no han sacado rabinos desde hace miles de años con este asunto? ¿Qué descubrís? ¿Qué pasa? ¿Cómo comienza la historia? Bueno, pues la historia comienza entre tres amigos, Mercedes, Guillermo y un servidor, Daniel, en una noche de diciembre del 2017, junto a la Torá, ¿no? Guillermo, que es un erudito del tema de la cultura de los hebreos, ¿no? y de la temática judía, siempre nos deleitaba, ¿no? Con su argumento, ¿no? De la Torá ha sido mantenida intacta desde que Dios se la entregó al pueblo de Israel delante de 1 millón de personas. Entonces, claro, estamos hablando de un texto que se ha mantenido intacto desde hace 3.300 años aproximadamente, ¿no? Claro, con los conocimientos básicos de la informática, pues claro, aquella noche pensamos en la hipótesis en que la Torá, más que un libro con un sentido literario, pudiera tener o ser en su totalidad un código binario, un software en el que con la modificación de cualquiera de sus caracteres, que es lo correcto hablar en hebreo de caracteres, porque no son letras, son caracteres, cambia el significado de todo, claro, y así se entiende, digamos, esa meticulosidad que tenían los copistas judíos a lo largo de tantos milenios en mantener la Torá intacta. Ya, esa era una premisa que tenía ese libro, ¿no? Que no se podía tocar ningún carácter. Ningún carácter, exacto. Uh-huh. Entonces, claro, aquel día pues se nos encendió la bombilla y dijimos, esto es un libro que contiene binario. Entonces, claro, el problema era cómo extraer binario de letras. Entonces Guillermo nos comentó, claro, la gematría, las palabras en hebreo tienen gematría. ¿Qué es eso de la gematría? ¿Qué es eso de gematría? Exacto. Pues en hebreo, cada carácter tiene un valor numérico. Este valor numérico se otorga desde hace milenios y se ha mantenido intacto. Es decir, no es un método que nosotros no hayamos inventado o sea de reciente implantación, sino esto viene de muy atrás y se utiliza para enumerar los textos bíblicos. Entonces, brevemente, lo que nosotros hicimos fue calcular el valor gemátrico de cada una de las palabras de la Torá. Por ejemplo, Bereshit, que es en el principio, Bereshit tiene un valor de 913, dado por la suma del valor numérico de cada uno de los caracteres que conforman la palabra Bereshit. Ese valor 913 lo pasamos
al lenguaje binario, una simple división entre 2 y aparece el binario, la representación en binario de ese valor numérico en décimas de 913. Y ese binario, esos unos y ceros, lo pasamos a mapa de bits, que no es otra cosa que representar en cuadraditos negros y blancos los unos y los ceros. El 1 lo representamos con cuadraditos negros y el 0 con un cuadradito blanco, porque lo hacíamos a mano en una libreta, ¿no? Claro, esto en digital son píxeles, estamos hablando de imágenes en mapa de bits. Pues eso, a medida que íbamos extrayendo código binario de cada una de las palabras y lo transformábamos en imágenes en mapa de bits, vimos que aparecían imágenes. ¿Imágenes? Exacto, pero imágenes relacionadas con el propio texto bíblico. O sea, la casualidad se queda sin margen. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Voy un segundito a Guillermo y ahora seguimos con las imágenes. Guillermo, ¿tu familia o está relacionado con los judíos, con los hebreos, tú? No, que yo sepa no. Y ni mi madre tampoco, ni mi padre tampoco. O sea, oficialmente no desconocemos los orígenes de mi familia. Ya, pero si te interesa el mundo de los hebreos. Desde siempre, sí. Vale, volvemos a las imágenes. Vais sacando esos códigos y de repente salen imágenes que coinciden con el texto que se está leyendo. Sí, los pictogramas obtenidos en su mayoría se relacionan con el texto del que se extraen, correcto. Eso da pie a que continuemos con nuestra investigación, puesto que de otro modo quizás no le hubiésemos visto un filón como para entender que debiésemos seguir semejante acometida, ¿no? Y además a tan largo plazo. Lo curioso fue evidentemente eso, que los pictogramas resultantes se relacionan con el texto del que se extraen en su mayoría. Ya, pero perdón por la pregunta, por mi incultura. ¿Hace falta muchas palabras para sacar un pictograma de esos? Pues no, eso es lo curioso. De hecho, de una sola frase, sí, que se puede componer, por ejemplo, de 7, 6 o 8 palabras, ya se obtiene un mapa de bits interpretable. Ya, explícame qué dice la frase. Estábamos en un campo muy bonito y de repente el pictograma es un campo muy bonito. O un árbol en un campo. Ya. De ese modo, por poner un ejemplo, en la Biblia hebrea narra cómo Moisés divide las aguas del Mar Rojo y aparece un humanoide con 2 paredes a sus lados dividiéndose. ¿Un humanoide has dicho o te has equivocado? Sí, un humanoide. No se puede interpretar como una persona concreta, puesto que es a modo mapa de bits. Debemos relacionarlo un poco quizá o compararlo con los juegos de Super Mario de los años 80 y 90, Golden Axe, donde evidentemente se puede apreciar que hay una persona o hay un individuo, pero no se le puede poner una cara como si estuviésemos ante una foto de una persona. Ya, qué curioso. ¿Qué más? Que también la hay, Miguel. ¿Sí? Hay varias personas que aparecen, pero muy, muy, muy nítidas. Vale. ¿Seguís investigando? ¿Seguís leyendo la Torá? ¿Seguís sacando pictogramas? ¿Cómo se desarrolla la investigación? Pues la investigación... decir quiénes sois para que os vayan... sí, bueno, podemos hablar de Daniel o Guillermo hoy brevemente. Vale. La investigación la hemos publicado en Cefart, el software divino, lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital por internet, y en ella pues analizamos los versículos, como ahora comentará Guillermo, de mayor, digamos, conocimiento público, la división de las aguas, cuando Dios entrega las tablas de la ley a Moisés, cuando Dios crea los árboles. Son, digamos, los más conocidos, y dentro de esos más conocidos aparecen esos pictogramas, en su mayoría relacionadas con el texto bíblico. Pues se podría pensar, pareidolia, es una pareidolia. Bueno, pues esa pareidolia sería una sucesión de pareidolias relacionadas con el propio texto bíblico. ¿Habéis sacado muchos pictogramas? ¿El número de concreto? Sí. Muchísimos, sí. Vale, déjame que os pregunte. No hace mucho salió un libro, Michael Drosnin se llamaba. Sí, correcto. Que también con la Torá o con los libros sagrados hebreos, juntando como si fuera una sopa de letras, sacaba profecías. ¿Tiene algo que ver esta historia vuestra con eso? En principio, la única relación que nuestro hallazgo tiene con la de Michael Drosnin es que hemos usado la misma sopa de letras
pero no para extraer frases a modo salto de letras, sino para extraer imágenes. Es un código visual. ¿La que más os haya llamado la atención? A mí personalmente la que más me haya podido llamar la atención es una imagen resultante de un texto bíblico del Génesis, en el que se narra cómo Dios ordena hacer un altar y sacrificar ese altar almas puras en señal de holocausto, y aparece la cara de Adolf Hitler. ¿Qué me dices? Vamos a ser un poco críticos. ¿Cómo o por qué sois tan listos vosotros que de repente habéis descubierto esto cuando hay rabinos que llevan estudiando esta serie de cosas y no se han dado cuenta? ¿Qué tenéis vosotros de listos? Pues nada, somos simples mortales. Yo creo que Guillermo tiene una buena respuesta a esa pregunta. Cuéntame, Guillermo, entonces, a ver. Pues yo lo relaciono con el hambre de conocimiento, ¿no? Yo lo relaciono sobre todo con el hecho de querer distanciarnos de una fe ciega y tratar de entender qué hay detrás de la Sagrada Escritura, pero ya con un fundamento científico, ¿no? A nosotros nos interesa el saber y el conocer, y nos interesa la certeza, no el creer. Ya. Pero este descubrimiento significaría, y voy contigo, Paco, que ha habido una inteligencia que dio ese texto a los seres humanos y que lo encriptó de alguna manera hasta que llegara el tiempo en que fuéramos capaces de comprender lo que es ahora cuando manejamos esta serie de cosas de software, etcétera. Sí, yo pienso de esta manera, aunque hay por ahí ya gente diciendo que no, que son como las manchas de aquel famoso psicólogo que cada uno ve en ellas lo que quiere ver. No es esto. Hay que diferenciar muy bien y hay que leer con atención el estudio que han hecho Mercedes, Daniel y Guillermo, porque lo que ahí sale son imágenes con todo el significado y para mí con toda la intención, exactamente igual que lo que ocurrió cuando Carl Sagan y el grupo de científicos que desarrollaron el mensaje para enviar al cosmos desde Arecibo y que influyó también en nuestros tres autores a la hora de inspirarse en esto, pues aquello era todo el desarrollo tecnológico llevado a una simplicidad brutal, que es el binario, ceros y unos, pero un compendio de conocimientos muy grande representado en cosas muy simples, como una figura humanoide que decía antes Guillermo. Bueno, pues efectivamente, ¿cómo vas a representar un ser humano? Una cabeza, dos brazos, de una manera muy simple como dibujaría un niño, es la única forma de hacerlo en mapa de bits. Y así es como se hizo en Arecibo, y así es como aparecen en estos pasajes de la Torá, que recordemos son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, es decir, los 5 primeros libros que en conjunto con el Tanaj formarían el Antiguo Testamento cristiano, de lo que hablamos. Bueno, pues ellos, por resumirte y ser lo más breve posible, resulta que descubren en el principio, empiezan por el Génesis y ahí descubren la letra Aleph, representada en un mapa de bits que se distingue perfectamente. El Aleph es como el alfa griega, significa el principio, y ellos se iluminan diciendo, o se inspiran diciendo, leche, estamos en el principio de algo importante. ¿Cómo averiguar qué ocurre ahí? Siguen aplicando ese volcado de valor numérico de caracteres hebreos a binario, y aparece una frase que ahora podrán decir ellos cuál era en hebreo, qué significa en el espejo, y ahí se dan cuenta de que tienen que desdoblar, tienen que efectuar una imagen especular sobre el mapa de bits que se origina. De esta manera aparece la imagen completa. Tiene toda la simbología. Los hebreos es un mundo, la Biblia, el mundo bíblico es todo una simbología de el hombre físico y su proyección espiritual y etérea, es decir, la imagen que no se ve junta con lo que vemos en la realidad sería el todo, justo lo que aparece ahí. Y la tercera imagen que consiguen ver es el Arca de la Alianza abierta. Recordemos que el Arca de la Alianza tiene una simbología de aparato que servía para comunicarse con Dios en aquellos momentos
de hace 2000 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí con el Arca de la Alianza Abierta que aparece en Mapa de Bits? Pues que han tenido un principio, han descubierto la clave, hacer una imagen especular, y con ello han abierto la vía de comunicación para entender los mensajes de Dios. Por supuesto, quien hiciera todo esto tenía una inteligencia extraordinaria, y es todo un alarde ordenar el alfabeto hebreo para decir algo con sentido, y que a la vez, entre esos caracteres hebreos, esté el código binario necesario para generar una imagen en Mapa de Bits que esté relacionada con lo que se explica en el texto. Eso, por supuesto, para mí significa una inteligencia. Alguien pensó en lanzar un mensaje para ellos, que ya son millennials, es decir, ya son la generación. Quienes lo van a entender mejor, creo que era un mensaje dirigido, como me han dicho ellos mismos, era un mensaje dirigido a las generaciones que vienen a partir de ahora, que se nacen y se desarrollan, crecen con la tecnología rodeándolos por todas partes, con una mente más abierta, más flexible a la hora de interpretar cosas rígidas, tan intocables como las creencias. Quizá hubiera un ser inteligente que utilizaba tecnología binaria, y con ello nos quiere decir que reflexionemos sobre quién empezó con esto de la religión, que lanza una idea que a lo mejor no era. Casi terminando, esa es la conclusión que de alguna manera saca Paco, pero ¿cómo ese ser tan inteligente va en aquel tiempo a conocer que iba a haber un tipo tan raro como Hitler y lo saca en esa fotografía? Se me ha quedado a mí eso un poco descolgado. Eso es todo un desafío que supongo que Guillermo o Daniel podrán explicar, pues pero desde luego es desafiante el tema. Adelante, los últimos minutos, cuéntame, Guillermo o Daniel, contarnos. Pues yo voy a tardar 20 segundos y dejo todo el final abierto para Daniel. Una cosa muy importante es que nosotros hemos publicado en nuestra página web la metodología científica aplicada, y todo el mundo desde casa y sin grandes conocimientos de informática puede realizar la misma operación que nosotros, obteniendo los mismos resultados. Vale, lo apuntamos. Hay una Daniel o Guillermo, hay una frase, decía Paco, ¿qué frase o cómo se podría resumir esta historia? Y vamos terminando, digamos, esa página web para que nuestros oyentes comprueben. Bueno, pues como ha comentado anteriormente mi compañero Guillermo, toda la metodología está abierta, lo podéis hacer en casa obteniendo los mismos resultados. Hemos sido transparentes a la hora de contarlo todo. Está en www.cefart terminado en t.net. Ahí está la metodología explicada y bueno, brevemente en qué consiste este hallazgo. Y bueno, pues este hallazgo, como anteriormente ha dicho Paco, es algo que va a cambiar pues nuestro sistema de creencias, y es un mensaje depositado para esta generación, para la generación millennial, en las cuales nos incluimos nosotros, porque somos jóvenes, y nos dice que, pues eso, ¿no? Que ese ser inteligente, pues sigue ahí, está ahí y está con nosotros, ¿no? Y ha dado un mensaje, en este caso en binario, en imágenes en Mapa de Bits, para este momento. Y simplemente todo ello lo que nos tiene que hacer es reflexionar acerca de nuestro, digamos, destino como humanidad hacia un camino hacia la paz. Ahí lo dejamos casi. ¿Nos puedes pasar alguna de esas fotografías para poder poner en las páginas, en las redes sociales? Sí, por supuesto. Antes de nada, ¿os habéis puesto en contacto con rabinos? ¿Os han dicho algo? Bueno, nos contactaron ellos, digámoslo así. Sí, ¿y qué os dijeron? ¿Que estabais locos o...? No, bueno, nos consideran actualmente los más locos entre los locos. Pero evidentemente sí, corroboran todo el hallazgo, están muy sorprendidos, y no solo rabinos, también matemáticos, programadores informáticos, entre otras personas dedicadas a todo el mundo de la tecnología informática o al tema de la teología, ¿no? Y todos coinciden en que esto es una unión entre ciencia y teología, que debería acabar de una vez por todas con esa eterna lucha que llevan ambas ciencias a cabo, sí. Bueno, pues terminando, volver a repetirme esa página web, por favor, www.cefart.net, y sí, lo hemos recogido en el libro nuestro, que se llama Cefart, el software divino. El software divino. Aquí os lo presentamos en el espacio en blanco.
Y ahí lo dejamos para que sepáis más de este asunto, lo investiguéis vosotros mismos y seguiremos con ello, a ver si hay algún mensaje más que ese supuesto ser que vino a darnos ese mensaje que significa la Torá, instrucción, enseñanza o doctrina, que curioso, nos da un tirón de orejas que todavía no lo hemos aprendido. Paco Quevedo, gracias. Muchas gracias, Miguel. Guillermo, muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias, Miguel. Daniel, muchas gracias también. Espero veros por Málaga, dar un abrazo a Mercedes y seguiremos muy atentamente este asunto. Si hay novedades, nos las contáis, ¿vale? Por supuesto, cuenta con ello. Por supuesto. Hasta prontito, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. La Cueva del Tesoro. Y qué curioso también desde donde nos escuchan, Oscar Rayo desde Tucson, Arizona, Dingle, Irlanda, la Laponia finlandesa, Sandra Méndez desde Quito, vamos a estar dentro de poco allí en Ecuador. Sandra, qué bonito que nos estén escuchando en tantos lugares, ¿verdad? Y tú tienes más gente todavía, ¿verdad? Desde Tucumán, Argentina, nos manda un saludo Juan José Gómez. Desde Gualeguaychú nos sigue escuchando desde allí. En Argentina, está, en Entre Ríos, sí. Un oyente que se ha convertido ya en un amigo fiel del programa. Desde Canadá también, desde Tánger, Marruecos, desde Quillota, Chile, en fin. Gustavo Siécola, ya viejo amigo del programa, que está en Montevideo, le saludamos desde Nueva York. Podríamos seguir enumerando, pero también queremos dormir hoy. 100 y pico países. Ganadores del concurso y nos vamos a la Cueva del Agua. Eso es, pues mira, vamos a decir los ganadores antes. Son Adriana de Hidalgo, nos ha escrito al Facebook, Elías Domingo de Valencia, Manuel Morales de Sevilla, David Imposi, también amigo del Facebook, y Juan Luis Caparrós de Málaga. Vale. Escribidnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Dar las gracias a los amigos que han venido a vernos. Nos van a contar dentro de un poco una historia. ¿Se van a Málaga o a Almería? Almería. Almería, vale. Nos van a contar historias. ¿Os ha gustado el programa? Sí, joder. Mucho. Bastante. Me alegro. Nos vamos a la Cueva del Agua. Próximo fin de semana, Cueva del Agua, programa histórico. Dentro de nada, 5 días estamos ya por allí. Muy importante a todos los que habéis tenido la suerte de conseguir, bueno, pues esas entradas que se agotaron. Recordamos que se agotaron en 24 horas. Más de 100.000, casi 2.000 peticiones de que querían entrar en esa cueva. Lo sentimos, es pequeñita. Bueno, pero repetiremos. Escucharlo a través del programa. Y que vayan a las 6, sí. Muy importante, entre 6 y 6 y cuarto, pues que intentar estar ya todo el mundo allí para poder, bueno, bajar, tomar asiento, y a las 7 en punto empezaremos la grabación del programa hasta las 9, luego habrá una horita de descanso y después disfrutaremos del concierto de Quinia. Hay un túnel que dicen que solo cuando el túnel, tendremos que pasar ese túnel. Te veo dentro de poquito en la Cueva del Agua, ¿vale? Allí nos vemos. Será un placer. Y terminamos, ha sido un placer estar juntos. Ojalá hayáis disfrutado de estas aventuras que hemos vivido con los señores del sombrero y demás. En una semana nos vemos en la Cueva del Agua, casi para terminar la temporada, con un notable alto casi sobresaliente que nos ha dado el EGM. Pero la radio continúa ahora, os dejamos con ella y hasta las 4 un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos en el Espacio en Blanco la semana que viene en la Cueva del Agua. ¡Feliz verano! Por hoy terminamos.
Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí, en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.